Ok. ¿Ahí la ven? La fisiología básicamente se refiere al funcionamiento hormonal de los sistemas que intervienen en la reproducción y por lo tanto también el metabolismo completo de la mujer. Yo creo que una de la segunda o la tercera hormona más dinámica es el estrógeno. El estrógeno es casi tan activa como es la tiroides. Tiene que ver en muchos procesos de la mujer. Entonces, el funcionamiento del ovario es básico para el desarrollo hasta de los neurotransmisores de la mujer. Entonces, pues eso explica cambios que hay durante la menstruación, cambios que hay durante el embarazo, durante el puerperio y no siga durante el climaterio. Eso hay que tenerlo siempre considerado como un todo. Ustedes, aunque sean especialistas, tienen que tener la idea de la paciente en general. No puede uno decir, la paciente viene porque tiene un problema de anovulación y resulta que el problema es que era hipotiroidea severa y uno no lo detectó como médico. Uno tiene que tener siempre las consideraciones necesarias y de acuerdo a su nivel pues de capacidad, pero no enfocarse nomás en tu cachito. Tienes que tener la idea completa del problema. El eje hipotálamo hipófisis ovario es lo que vamos a revisar hoy, básicamente el funcionamiento de esos tres niveles hormonales. Es un sistema complejo, la verdad es que uno lo estudia de arriba para abajo. Quiere decir que estudiaremos el hipotálamo, cómo regula la hipófisis, cómo esto regula el ovario y el ovario cómo retroalimenta. La verdad es que el sistema es dinámico y se puede estudiar o se puede trabajar desde cualquier punto. Nosotros lo hacemos así para cuestión didáctica, pero podríamos agarrarlo en cualquier lugar. Todos se interactúan de manera activa con todos y no hay un órgano que realmente rija, sino que es la interacción de todos. Y básicamente se demuestra en esta diapositiva. Aquí tenemos entonces el estímulo hormonal, que para nosotros va a empezar en el nivel central, en hipotálamo e hipófisis. Ese estímulo a través de dos hormonas, que es la folículo estimulante y la luteinizante, de manera más importante, van a venir a estimular al ovario. El ovario va a poder tener un crecimiento folicular, o sea, un desarrollo del folículo donde está el óvulo, en el tejido ovárico, en el epitelio germinal, y de ahí vamos a tener el desarrollo de hormonas tanto de estrógeno como de progesterona. Y por lo tanto podremos entender el ciclo de manera central como ciclo de hormonas folículo estimulante luteinizante, el ciclo ovárico como desarrollo folicular, desde un folículo temprano en crecimiento inicial, en crecimiento dinámico, periovulatorio de Graf, y después el cuerpo lúteo y después el cuerpo albicans. Y después el desarrollo de las hormonas, primero el estradiol y después la progesterona. Y finalmente, cómo eso repercute, estas dos hormonas que son las que realmente tienen síntesis biológica en otros órganos. El más importante, el útero, con el desarrollo del desarrollo menstrual, del desarrollo del endometrio. Y finalmente eso repercute tanto en todo como en la vagina. Es muy importante para fines de estudio, vamos a hablar de 28 días. El ciclo hormonal más regular o no más regular, más frecuente es de 28 días. La mujer puede ovular o puede menstruar cada mes o cada 40 días o cada 35. Si ella es exacta en sus días, para ella ese es su ciclo regular, su ciclo normal. No tendríamos que llevarla a 28 días. Pero si regla 28, pues es lo más frecuente en la especie y por eso se estudia en 28. Si lo más frecuente fuera 35, pues lo estudiaremos en 35. Pero cada paciente, si es regular, ese es su ciclo personal, digámoslo así. Y si lo ven aquí en los dibujos del lado derecho, tenemos que está dividido en días. Cada rayita es un día. El ciclo normal empieza en el día 1. Ese es nuestro primer día del ciclo hormonal, menstrual, folicular o como quieran. El último día es el día 28.
Entonces, el primer manchado de su ciclo, ese es el día 1. Y el último día será el 28. Y esperamos que sea el día previo a que vuelva a empezar a menstruar. Para fines del estudio, entonces, de la clase, tenemos una división de 14 días, que sería la mitad del ciclo. Es la época importante porque es cuando viene la ovulación, que es un fenómeno que va a modificar completamente el proceso. Entonces, la ovulación se da aproximadamente en el día 14. Y eso permite dividir al ciclo en una primera mitad y una segunda mitad. ¿Qué tenemos de importante? Que la primera mitad está más que nada estimulada por la folículo y la luteinizante. Son las dos hormonas que rigen. Cercano a la mitad empieza a haber estradiol y en la segunda mitad es estrógeno y progesterona, pues estradiol y progesterona. Seguimos arriba, sería el ciclo entonces hormonal central. No tiene un nombre especial. Si hablamos del ovario, tenemos el ciclo folicular y aquí empezamos a tener diferencias. El ciclo folicular sería básicamente cuando hay folículo, que son los primeros 14 días. Y el ciclo lúteo será cuando hay cuerpo lúteo, serán los segundos 14 días. En el endometrio, igualmente, los primeros 14 días es el desarrollo proliferativo del endometrio. Entonces sería el ciclo o el momento o la mitad proliferativa. La segunda mitad es cuando el endometrio se vuelve secretor por la acción de la progesterona. Entonces sería el ciclo o el pedazo folicular del ciclo endometrial, digo, de secretor. ¿Sí quedó? Entonces, yo digo fase folicular, me estoy refiriendo a los primeros 14 días, me estoy refiriendo al ciclo proliferativo del endometrio, me estoy refiriendo al ciclo donde predomina el estradiol y hay folículo estimulante y luteinizante. Eso piensa en mi cabeza luego. Si yo digo fase lútea, me refiero a cuando hay cuerpo lúteo en el ovario, del día 15 al día 28. Me refiero a que hay progesterona en el sistema, del día 14 al día 28. Y me refiero a que hay un endometrio secretor, del día 14 al día 28. Eso es lo más importante de este momento. Que podamos entendernos. Si yo les digo, ¿cuál es la hormona que se secreta en la primera mitad del ciclo hormonal y favorece la fase proliferativa? Pues es el estradiol. Si yo digo, es la hormona que se secreta en la segunda mitad del ciclo, en la fase lútea y favorece la secreción del endometrio, pues es la progesterona. ¿Sí quedó? Si yo digo es la hormona folículo estimulante, mi cabeza luego se va arriba, a la hipófisis. Si digo es la hormona ovárica, estrógeno y progesterona nada más. Si digo secretor y proliferativo, pienso luego en endometrio. ¿Sí quedó? Eso hay que dominar para que la manera en que la mente se vaya a lo que necesita sea más fácil. Y en este cuadrito de acá se ve, en el que está abajo a la izquierda, se ve la maduración folicular, la ovulación a la mitad, el cuerpo lúteo y después el cuerpo blanco, albicans. En la parte de abajo tenemos primero hay estrógenos, luego hay progesterona, aunque hay aquí poquito estrógeno, pero predomina la progesterona. Y abajo hay endometrio proliferativo, primero menstruación, después proliferativo y después secretor. Y nos faltaría ver nada más la curvita primera donde habría FSH y LH y después la segunda mitad donde ya no habría. ¿Sí quedó? Ok. Vamos a empezar a verlo desde arriba hacia abajo.
La especie humana solamente procrea un hijo por cada vez. A veces es gemelos, a veces son dobles, a veces son triáteres, a veces son cuádruples. Pero lo normal es que solo sea uno. Debe haber un sistema que ocasione que solamente se ovule un óvulo. Los perritos pues secretan 10, 12 óvulos. Las ranas pues millones. Los pescaditos pues millones. Los caballitos de mar pues millones. Entonces nosotros solamente uno. De arriba para abajo pues tenemos primero el hipotálamo. El hipotálamo secreta las GnRH, las hormonas estimulantes de gonadotropinas. No tiene un nombre específico, son genéricas. Son glucoproteínas grandes de 30,000 de tamaño, no nos interesa. Tiene concentraciones variables, eso sí nos interesa. Y tiene un ciclo circadiano, eso nos interesa más. Quiere decir que se secretan más durante la noche y en especial durante el sueño. Eso indica que si una mujer no tiene un buen sueño o no tiene sus periodos bien hechos de descanso, vigilia, dormir, pues eso puede modificar la secreción de hormonas. Las secreciones son variables. Estas GnRH se codifican en el cromosoma 8. Está bien, no nos interesa mucho. Tiene 92 aminoácidos, eso sí nos interesa, porque es la cadena alfa. Y posee un sitio activo de 10 aminoácidos, eso nos interesa más porque es la cadena beta. Quiere decir que estas glucoproteínas, como todas estas, tienen una gran cadena estructural que es muy parecida para todas. Para esta, para el LH, para el FSH, para la gonadotropina coriónica. Su estructura básica es igual, es la fracción alfa. Y la fracción beta, que es la chiquita, que es el sitio activo, que es la cerradura para que entre al receptor, eso solamente tiene 10 aminoácidos en una secuencia especial. Eso es lo que se da la especificidad a la hormona. Y la vida media es cortita, de 2 a 8 minutos, eso es importante. Eso permite que esta misma hormona tenga acciones tanto estimulantes como inhibitorias, dependiendo la cantidad y la frecuencia con que se secreta. Y al ser tan corta la vida media, hace que los ciclos humanos sean cortos. Los elefantes ovulan cada 6 meses. Las ballenas ovulan cada 9, 12 meses, porque la vida media de sus hormonas es más grande, es de días. Nosotros lo hacemos en minutos. Esa es la hormona, su sitio activo. La verdad es que no tienen que aprendérselo, es nada más didáctico. Otra vez, las GnRH se originan en el núcleo arqueado. Eso es muy importante, en el núcleo arqueado del hipotálamo. Son inducidos por estradiol e inhibidos por progesterona. Es otra cosa importante. Quiere decir que hay una hormona que la estimula, que es el estradiol, porque es en la primera mitad, y hay una que lo inhibe, que es la progesterona, porque ya hubo ovulación, ya no hay que estimular nada porque ya hubo ovulación. Y si llega a haber embarazo, pues hay mucha progesterona, menos se necesita ovular. Y eso empieza a regir el sistema. A nivel de la eminencia media, ahí se liberan las hormonas y se van a un sistema porta-hipoficiario. O sea que tienen que pasar por la sangre de este sistema porta-hipoficiario para ahí transcurrir y transportarse de arriba del hipotálamo a la hipófisis. Esta es la hipófisis y esto es el hipotálamo. La hipófisis tiene una parte de adelante que se llama adenohipófisis y una parte posterior se llama neurohipófisis. Es un origen biológico diferente, pero es una hormona que está pegada, una glándula y se hace como una, cuando realmente son dos pegadas, pero vamos a verla como una. La adenohipófisis es la de adelante. Aquí se estimulan acá arriba, en el núcleo arqueado sale la GnRH y estas tienen que llegar a la eminencia media, pasar al sistema porta y a través del sistema porta llegar acá y estimular la hipófisis. Hormonas gemelas, gemelas o más bien hormonas primas
tenemos dos muy importantes en este sistema, que es la antidiurética y la oxitocina. Estas se secretan en el núcleo supraóptico y paraventricular también del hipotálamo. Pero estas son neurohormonas porque no llegan al sistema porta. Estas tienen axones muy largos, axones tan largos que se prolongan hasta la neurohipófisis. De manera que esta oxitocina y la vasopresina se van a sintetizar acá arriba, pero se van a venir a almacenar acá abajo. Y aquí de la neurohipófisis o la apófisis posterior ya se liberan, según el estímulo, a la sangre. Estímulo para mamar, para lactancia, estímulo para contraer durante el parto y estímulo para el placer. Durante el sexo o situaciones que den mucho placer liberan oxitocina. Y la vasopresina, pues para regular los líquidos en el plasma. Entonces, eso ténganlo pendiente. ¿Ok? Cuando una mujer, adelantándonos, tiene un trabajo de parto donde hay que inhibirla, pues le quitan la oxitocina que le estén dando y le dan un bolo, le ponen una carga de solución glucosa o solución Harman o fisiológica al plasma. El fin que tiene esa acción es aumentar el volumen plasmático. Si yo aumento el volumen plasmático, bloqueo la hormona antidiurética, porque necesita orinar. Y si bloqueo la antidiurética, de manera refleja bloqueo la oxitocina endógena. Por eso se usa eso durante el parto, es el mecanismo de acción para bloquear la que le estoy dando y bloquear la que ella esté produciendo. Y es a base de este sistema. Seguimos los GnRHs, entonces indulce pulsos de LH. En la niñez esto es diurno y en la pubertad es nocturno y en la época adulta pues ya es entre las 2 y las 6 de la mañana con un sueño profundo. Quiere decir que la niña tiene muchos pulsos de GnRH también. Secreta y secreta GnRH, pero de manera desordenada. Cuando llega la pubertad, el ciclo circadiano y el reloj de la GnRH empieza a ser regular, de manera que en el día ya no lo produce y lo empieza a producir en la noche. Y las GnRH que van a hacer, pues a hacer pulsos de LH, luteinizante, y FSH, folículo estimulante, en la hipófisis. ¿Cómo lo hacen? Ligándose a receptores específicos en la hipófisis y favorecen, estos receptores son favorecidos por los estrógenos y son disminuidos por la progesterona y la testosterona. O sea, otra vez el estrógeno estimula tanto la producción como que haya receptores. Y la progesterona disminuye la producción y disminuye los receptores, porque ya no se ocupa ovulación porque ya ovuló o ya hay embarazo. ¿Sí vamos bien? Sí. Entonces, el ciclo se va a regular con los factores del hipotálamo, que van a regular la FSH, la LH, a través de los niveles periféricos de estrógeno y progesterona, y también de LH y FSH. Digo que todo se regula de manera inmediata. Bajamos un nivel y llegamos a la hipófisis. La hipófisis, que está en la base del cráneo, está situada en la silla turca, delante del hipotálamo y por detrás del quiasma óptico. Esto es muy importante porque hay muchas veces o es frecuente que haya un tumor productor de prolactina que está en la hipófisis. Cuando ese tumor crece, lo primero que hace es comprimir el quiasma óptico y modificar la visión de la mujer. Empieza a ver en huequitos, en escotomos, no ve lo periférico. Si se deja, bloquea el nervio y puede dar una ceguera transitoria. La hipófisis tiene dos partes. Ya vimos una adenohipófisis, que es donde se van a producir la LH y la FSH a través de receptores, a través de estímulos sanguíneos. Y la neurohipófisis, que es la posterior, que es la prolongación de los axones, donde se va a secretar la oxitocina y la vasopresina. Y aquí está. Aquí vemos el sistema, cómo está, cómo llega la hormona, se secreta en el hipotálamo, ahí se forma, llega al nivel de la eminencia media y ahí se libera o se absorben estos vasos
hipotalámicos, que son los que forman el sema porta hipofisiario, que no es más que la cerebral media y la cerebral anterior, y estas dos van a bajar la hormona a la hipófisis anterior. Y ahí esto a través de receptores que son favorecidos por estrógenos y bloqueados por progesterona, van a permitir la liberación de LH y FSH que van a venir a estimular al ovario. Esto se hace a través de un ciclo circadiano, donde es más frecuente que se dé en la noche, a la 1 de la mañana, 2 de la mañana, siempre y cuando esté en sueño profundo y sin luz, en especial sin luz azul del celular o de la tele. Y eso va a hacer que se liberen en ciclos. El ciclo va a ir cambiando dependiendo el día y la liberación de estrógeno y progesterona. Pueden ser cortos, pueden ser largos, pueden ser altos o pueden ser cortos. Entonces, ahora en la hipófisis se libera la luteinizante. Esta se produce en pulsos. La amplitud del pulso depende de estrógenos, mientras que la frecuencia de progesterona. ¿Qué quiere decir? Esto es una amplitud. ¿Qué tanto sube? Esto es una amplitud amplia o grande. Es una amplitud pequeña o corta. Y la frecuencia es que tanto se produce en una unidad de tiempo. Esta es una frecuencia a la mejor alta. Lo está secretando de manera continua. Y esta es una secreción de manera no frecuente, sino más bien espacial. ¿Sí estamos? Como que escriben mucho y me ven poco. Vean un poquito más. Entonces, la amplitud lo favorece el estrógeno, lo bloquea la progesterona. La frecuencia lo favorece el estrógeno, la bloquea la progesterona. La LH se secreta en aproximadamente cada 60-90 minutos, es su estado basal. Si no ve estímulo de nada, cada 60-90 minutos hay un pulso de FSH y de LH. Pero si empieza a haber estímulo de otras hormonas, en especial estrógeno y progesterona y algo la prolactina, el pulso va a variar. Esta es la pulsatividad de la hormona. Véanlo acá adelante, gracias. Acá. Cada cuadrito habla de la pulsatividad de la hormona en diferente día del ciclo. La frecuencia y la amplitud. Una fase folicular precoz, quedamos que era primera mitad precoz, los primeros 7 días, tardía, los siguientes del día 7 al día 14. Vean el pico y vean la frecuencia. En la fase lútea, pues ya empieza a haber progesterona, mitad del ciclo, día 21-22, día 27-28. El pulso empieza a ser más corto, y empieza a ser más prolongado porque ya empieza a haber progesterona. ¿Sí vamos bien? Sí, doctor. Traten de ver más la clase y escribir un poquito menos, porque yo como que se me clavan mucho en el resumen. Y todo eso va a repercutir en el ovario. El ovario, que es un órgano muy importante, es el que da realmente la actividad a todo esto. Quedamos que tiene un epitelio germinal, que es el epitelio que está en la periferia, obviamente, porque es un epitelio y tiene células germinales en diferente grado de diferenciación, de desarrollo. Vamos a tener unos muy chiquitos, que son los folículos primordiales. Tenemos otros que son los primarios, no primordiales, primarios. Los primordiales, o sea, los que están ahí de reserva ovárica, se denominan A, B, C y D. Los que están folículos primarios son 1, 2, 3 y 4. Los que son en crecimiento crítico son 6, 7 y 8. Y ya los preovulatorios, pues sería el 7 y el 8. Después viene la ovulación, después lo que queda se forma el cuerpo lúteo y después eso degenera si no hay embarazo, se forma el cuerpo albicans. Toda esta primera parte secreta estrógeno, cuando empieza a haber cuerpo lúteo secreta progesterona. La formación folicular y su crecimiento inicial no depende de gonadotropinas.
Quiere decir que los folículos en reposo, los que están en reserva ovárica, no van a crecer con la folícula estimulante ni con la luteinizante. Acuérdense que la mujer nace con sus óvulos para toda la vida. Tiene 400,000, es lo que comentan. No sé cómo los contaron, pero son 400,000. De manera que ese óvulo, si la niña tiene 5 días, su óvulo tiene 5 días. Si la mujer tiene 40 años, su óvulo tiene 40 años. Está ahí detenido, pero de 40 años. Si tiene 60, pues de 60. El hombre no, el hombre produce cada 96 horas, 72 o 96 horas, millones de espermatozoides y otros y otros y otros. Acá no. Aquí están quietecitos y van a ir creciendo de acuerdo al estímulo que tengan. Es importante que el estímulo más inicial no depende de gonadotropinas. Pues si dependiera de gonadotropinas, pues en el primer ciclo los 400,000 explotarían como palomita. Y solo volarían una vez de 400,000 óvulos, pero solo una vez. Por eso no puede ser y solamente unos van creciendo lentamente y otros se van quedando como reserva. En el ovario hay receptores para FSH y LH, obviamente. ¿Por qué? Porque interactúan con estas hormonas. Son genes del cromosoma 21, nos interesa, son terminaciones leucina, no nos interesa mucho. Son autorregulados. Eso me interesa mucho. Son autorregulados porque van a depender de qué, de estrógeno y progesterona. ¿Y quién produce el estrógeno y la progesterona? Pues el ovario. Por eso son autorregulados. En el ovario, ¿qué pasa? Los folículos en crecimiento ocasionan secreción de FSH y LH, causan un estímulo mayorcito al final. La teca interna se diferencia y los folículos miden de 4 a 6 milímetros, o sea que ya se pueden ver a simple vista. Los folículos ováricos requieren gonadotropinas para crecer, LH y FSH. Si yo se los corto, se quedan en esa fase de crecimiento y se atrecian lentamente. El reclutamiento, que es los que ya van a ovular, se da cuando es un tipo 5, en la fase lútea. Y la FSH va a hacer un crecimiento más rápido, crea receptores en la granulosa y facilita aromatización folicular. Mientras que la luteinizante interactúa con receptores en la granulosa y va a estimular básicamente a las células de la teca. Este es un ovario cortado, donde veo folículos primordiales, veo folículos primarios y veo folículos en crecimiento. Un 4 que se va a empezar a reclutar para llegar a ser un folículo de Graf. El folículo de Graf es la unidad más importante anatomo-funcional del ovario. Y va a estar formado por células de la granulosa, millones, por líquido antral que sale de las células de la granulosa, por un óvulo con su zona pelúcida, y todo esto va a estar interactuado con células de la teca en su periferia. Cuando se ovula, va a salir el óvulo. ¿Sí lo ven acá, niños? Angie. Doctor. Va a salir el óvulo con su corona radiada, va a ser el óvulo con sus células de la granulosa de la periferia, o sea, estas. Y es donde el espermatozoide va a llegar a atravesar para poder fecundar. Los folículos ováricos, los estrógenos se empiezan a producir más cuando tiene más de 8 milímetros. El primer folicular rápido se da con un folículo dominante que tiene más produce más FSH, o estimula, tiene más receptores y por lo tanto produce más estrógenos. El folículo dominante, su diámetro es de 6 a 14 milímetros, o sea, 1,5 centímetros. Se selecciona al centímetro, crece 1 milímetro por día y su crecimiento evita o restringe el crecimiento de los folículos vecinos, que sería el de Graf que ovula. El folículo, por lo tanto, creció en 85 días y es sensible a niveles de FSH, LH y gonadotropina coriónica. Las células de la granulosa son millones, son 50 millones de células por cada folículo. Son desertificadas, tienen receptores para FSH y aromatizan los andrógenos. Mientras que las de la teca son muy vascularizadas, son receptores para luteinizante
generan andrógenos esteroides y a una parte protegen la estructura del ovario, del óvulo, del ovocito. ¿Todo esto qué quiere decir? Quiere decir lo siguiente.